Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Aymar Cedeño y en esta oportunidad y por este medio les estaré hablando un poco sobre la sucesión testamentaria, su clasificación y sobre las personas y cosas que forman el objeto de las disposiciones testamentarias. Ahora bien, comenzaré hablándoles un poco sobre la sucesión testamentaria, la cual se produce en virtud de la existencia de un testamento, por lo cual es el tipo de sucesión que se genera en la voluntad del causante. Aquí el propietario es quien decide libremente por medio de una herramienta legal denominada testamento a quién o quienes les tramitarán su patrimonio. La sucesión testamentaria ha evolucionado con el pasar del tiempo, como un acto jurídico que crea derechos y obligaciones en donde existe una transmisión a título universal o particular según se instituyan los herederos y legatarios. El fundamento de la sucesión deriva de las relaciones familiares y de los derechos provenientes de los vínculos parentales y de resguardar los derechos fundamentales de los herederos. La sucesión testamentaria tiene lugar cuando una persona legalmente capaz de tener voluntad y manifestarla dispone de sus bienes por testamento, instituyendo herederos o legatarios. En cuanto a su naturaleza jurídica, en el Código Civil, en el artículo 834, nos señala que las disposiciones testamentarias que comprendan la universalidad de una parte alicuota de los bienes del testador son a título universal y atribuyen la calidad de heredero. Las demás disposiciones son a título particular y atribuyen la calidad de legatario. En lo que respecta al testamento, en el artículo 833 del Código Civil lo define como un acto revocable por el cual una persona dispone para después de su muerte de la totalidad o parte de su patrimonio, o hace alguna ordenación según las reglas establecidas por la ley. Asimismo, en el artículo 834 plantea que las disposiciones testamentarias que comprendan la universalidad de una parte alicuota de los bienes del testador son a título universal y atribuyen la calidad de heredero. En cuanto a los caracteres del testamento, se pueden mencionar que es un acto unilateral, la única declaración válida y la única que por tanto debe aparecer en el texto del documento es la del testador. Es un acto de última voluntad. El testamento siempre surtirá efecto después de la muerte del testador. También es un acto esencialmente revocable, pues el testador puede en cualquier momento de su vida cambiar o anular las disposiciones testamentarias que haya hecho, por mencionar algunas. En cuanto a las condiciones en las que se rige un testamento, el testamento está sometido a ciertas reglas especiales, entre las que destacan la voluntad del testador. Esta debe manifestarse directamente sin la representación. La voluntad del testador debe ser manifestada de manera inequívoca. Por tanto, carecerá de validez cualquier manifestación de voluntad hecha mediante señales o expresada en forma dudosa o indefinida. Otra sería la voluntad del testador debe ser consciente y libre, de tal manera que carecerá de validez la manifestación hecha por quien no se encuentre en pleno uso de sus facultades, o sea, inducido a testar bajo engaño o sometido a violencia, por mencionar algunos. En cuanto a las condiciones que debe tener un testamento para su eficacia jurídica en Venezuela, se puede mencionar la manifestación de voluntad. Este es el principal elemento del acto jurídico y es su esencia misma. El agente capaz, es decir, la capacidad de obrar o de ejercicio, objeto física y jurídicamente posible, es decir, el objeto debe ser lícito, debe tener un fin lícito, es el elemento que da justificación a una manifestación de voluntad para que produzca determinados efectos jurídicos. Su forma es el aspecto externo de la manifestación de voluntad, la que hace reconocible y evidente. En cuanto a las limitaciones a la facultad de testar, se puede mencionar que estarán limitadas las fundaciones según el artículo 19,
los indignos según el artículo 810 y los tutores, puesto que el tutor no podrá aprovecharse de las disposiciones testamentarias de su pupilo, por mencionar algunos. En cuanto al objeto propio del testamento, su objetivo es que la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones que no se extingan por la muerte o la declaración y cumplimiento de deberes, entre los que destaca el reconocer a un hijo o nombrar un tutor, entre otros. En lo que respecta a las disposiciones testamentarias, estas deberán entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador. Al mismo tiempo, se debe señalar que tienen la capacidad de disponer por testamento todos los que no estén declarados incapaces por la ley, según el artículo 836 del Código Civil venezolano. En cuanto a lo que la incapacidad para disponer se refiere, en el artículo 837 del Código Civil establece como incapaces a aquellos que no hayan cumplido 16 años, a menos que sean viudos, casados o divorciados, los entredichos por defecto intelectual, los que no estén en su juicio al hacer el testamento, los sordomudos y los mudos que no sepan escribir, por mencionar algunos, asentándose en el artículo 838, el cual hace referencia a la incapacidad de testar. De la misma manera, son incapaces de disponer lo comprendido en los artículos 840 al 848 del Código Civil están establecidos. Por otra parte, en cuanto a la capacidad para recibir, el Código Civil en su artículo 839 establece que pueden recibir por testamento todos los que no estén declarados incapaces de ello por la ley. Y con respecto a la nulidad, el Código Civil en su artículo 835 establece que no pueden dos o más personas testar en un mismo acto, sea en provecho recíproco o de un tercero. Es decir, únicamente puede hacerlo una sola persona. Si no es así, entonces será nulo, ya que se estaría trastocando una norma de orden público. Asimismo, existe nulidad cuando todo el testamento o una de sus cláusulas carece de validez por faltarle un requisito esencial o por inobservancia de una norma inderogable. A su vez, es nulo el testamento que no se hace por escrito o que siendo escrito carece de las solemnidades prescritas por la ley según el artículo 882. Asimismo, lo será también el testador incapaz según el artículo 837, por mencionar algunos. Siguiendo el mismo orden de ideas, en cuanto a la ejecución del testamento, en el artículo 970, se señala al juez a instancias de los interesados. Durante ese plazo debe comparecer el albacea, el cual es nombrado por el testador y puede ser uno o más. Aceptando o no ese cargo, y sus atribuciones serán las que estén designadas por el testador con arreglo a las leyes, tomando en cuenta lo establecido en el artículo 982. Ahora bien, siguiendo con la temática en estudio, se hace necesario mencionar la clasificación de los testamentos, los cuales pueden clasificarse en testamentos ordinarios, el cual se da en los casos donde el testador se encuentra en circunstancias normales de la vida y puede acogerse a cualquiera de las formas de los testamentos ordinarios. Este a su vez se clasifica en testamentos abiertos, cerrados y especiales. En cuanto al testamento abierto, se puede decir que es aquel el cual el testador manifiesta su última voluntad en presencia de las personas que deben autorizar este acto. En el testamento cerrado es aquel en el que el testador, sin revelar su última voluntad, declara que ésta se haya contenido en el pliego cerrado y manifiesta que debe abrirse y leerse en el tiempo y en las circunstancias que sean indicadas. En cuanto a los testamentos especiales, son aquellos en los cuales puede recurrir un testador en casos especiales descritos de manera taxativa ante la ley. Y estos casos solo pueden ser en lugares donde haya epidemia, a bordo de buques de marina de guerra o marina mercante, otorgados por militares y los otorgados en el extranjero. En cuanto a los testamentos otorgados en el extranjero, el Código Civil de Venezuela establece en su artículo 879 que los venezolanos y los extranjeros podrán otorgar testamento en el exterior para tener efecto en Venezuela
sujetándose en cuanto a la forma a las disposiciones del país donde éste se realice. Asimismo, en el artículo 880 se plantea también podrán los venezolanos o extranjeros otorgar testamento en el exterior para tener efecto en Venezuela ante el agente diplomático o consular de la República en el lugar del otorgamiento, ateniéndose a las disposiciones de la ley venezolana. En cuanto a sus formalidades para su apertura, publicación y protocolización, estas tienen su basamento legal en el artículo 986, en el cual se establece que toda persona que tenga en depósito un testamento cerrado está en la obligación de manifestarlo ante el juez de primera instancia más cercano, tan pronto como conozca la muerte del testador, para que sea abierto y publicado. En cuanto a las formalidades para la apertura, publicación y protocolización, las formalidades del testamento público se describen de la siguiente manera. Es decir, en cuanto a las condiciones para su validez, es necesario destacar que, dada su importancia, es un acto cuyo otorgamiento debe ajustarse a ciertos requisitos o solemnidades que la ley prescribe para que tenga validez, y que tienen por objeto evitar que inescrupulosos se aprovechen de personas ancianas o que tengan sus facultades mentales perturbadas para obtener beneficios a su favor. Es así como la ley establece básicamente dos formas de testar. Una de ellas es ante notario y 3 testigos, y la otra es ante 5 testigos. Cabe hacer notar que es preferible siempre otorgar testamento ante notario y 3 testigos, ya que la segunda forma, ante 5 testigos, está bastante desprestigiada, precisamente porque se ha prestado para algunas irregularidades. En ambos casos, el testamento debe ser escrito y puede ser abierto o cerrado, pero en este último caso solamente puede ser otorgado ante notario y 3 testigos. Tratándose de testamento abierto, el testador y los 3 testigos concurren a la notaría el día y a la hora previamente acordada con el notario y se lee en voz alta delante de los asistentes del testamento. Cabe resaltar que en este se consigna la fecha y hora en que éste se otorgó, los antecedentes personales del testador y las circunstancias de que éste se halla en su pleno juicio. Para finalizar, es necesario resaltar la importancia de esta temática para nosotros como futuros profesionales del derecho. En esta oportunidad, esto es todo. Muchas gracias.